Hoy me gustaría compartir con vosotros el curso de formación de los pilotos de dron, UAS. Este curso, el temario que os voy a presentar es el temario de la categoría abierta y es una subcategoría A1 y A3. Cuando nos decidimos a comprar un dron, tenemos que tener en cuenta que no se puede volar con ese dron a nuestro antojo. Tenemos que cumplir ciertos requisitos para volarlo de forma segura. Y ese temario nos ayudará a tener conciencia cómo debemos volarlo. Así que animo a todos los que tenéis drones ver este temario y también hacer este curso porque al final es gratuito, se hace en la página de AESA y con toda esta información que nos da ese temario podemos volar de forma segura. Primer concepto de estas instrucciones que se nos da para este examen es un concepto normativo y es parte 1 que tiene 48 páginas. En este curso, parte 1, conceptos normativos, en conceptos básicos vamos a saber un poquito más sobre las definiciones de UAS, que es Sistema de Aeronave No Tripulada, o RPAS, que es Sistema de Aeronave Pilotada por Control Remoto. Pero también se nos explicará qué significa piloto y qué significa operador. Muchos de nosotros somos operadores y pilotos, pero también puede ser un operador que no es piloto y un piloto que no es operador. Así que todo esto se nos aclarará en la parte 1 de concepto normativo básico. Os invito ahora a ver el temario parte 1. Así que empezamos este curso y para acceder a la Agencia Estatal de Seguridad, la verdad que sería necesario tener certificado digital para poder hacerlo de una manera muy sencilla y rápida. Si no sabéis cómo sacar los certificados digital, os dejo aquí arriba un enlace para el vídeo que os puede ayudar también a hacer ese certificado digital. Ya cuando entramos en la página, se nos da bienvenida a la plataforma de formación online de AESA. Siempre cuando vamos a entrar y salir y después queremos otra vez volver a repasar nuestras notas o seguir con este curso, nos saldrá ese mensaje: usted ya ha visto más de una página de esta lección. ¿Desea comenzar desde la última página vista? Damos que sí y nos lleva al material que aún no hemos estudiado. Conceptos básicos: UAS, RPAS, dron o aeromodelo. Se usan diferentes términos para referirnos a las aeronaves no tripuladas, pero ¿qué diferencias hay entre ellos? UAS es Sistema de Aeronave No Tripulada y RPAS, Sistema de Aeronave Pilotada por Control Remoto. Piloto a distancia es toda persona física responsable de la conducción segura del vuelo de un UAS mediante la utilización de sus mandos de vuelo. Operador de UAS es cualquier persona física o jurídica que sea propietario de un UAS o lo alquile. En aquellos casos en los que un piloto a distancia utiliza un UAS para volar en su tiempo libre, esa persona también es un operador de UAS. EASA, Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea. AESA, Agencia Estatal de la Seguridad Aérea. Aquí se nos presenta la evolución de la ley de 2014, o Real Decreto de 2017 y reglamentos de Unión Europea. Reglamento Delegado Unión Europea 2019/945. Reglamento de Ejecución Unión Europea 2019/947. Definiciones importantes: concentraciones de personas,
conciencia situacional, infraestructura crítica, lista de control. Definiciones importantes. Mercancía peligrosa. Operaciones dentro del alcance visión V-veloz. Operaciones más allá del alcance visión B-veloz. Observador de la aeronave no tripulada y observador del espacio aéreo. Definiciones importantes. Persona no participante. Rendimiento. Entorno urbano. Sistema de geoconciencia. Sistema de identificación a distancia directa. Zona geográfica de UAS. Modo Sígueme. Categorías de operaciones y clases de UAS. El Reglamento de Ejecución de Unión Europea 2019 define 3 categorías de operaciones con UAS: abierta, específica y certificada. Categoría abierta. El piloto a distancia volará siempre en modo V-LOS. No se permite el vuelo a la altura superior a 120 metros. La altura de 120 metros sobre el terreno, con su excepción, no debe ser superada, ya que el límite inferior de la aviación general es de 150 metros. Por lo tanto, solo hay 30 metros de separación entre la aviación tripulada y los UAS, para evitar situaciones de conflicto con otras aeronaves tripuladas o no tripuladas. Como norma general, no superar nunca los 120 metros de altura. En caso de conflicto o encuentro con una aeronave tripulada, en todo caso, el piloto a distancia siempre debe interrumpir el vuelo con UAS cuando su continuación puede suponer un riesgo para la aeronave tripulada. No se permite el sobrevuelo de concentraciones de personas. El piloto puede ayudarse de un observador de la aeronave no tripulada. En cualquier caso, el piloto a distancia siempre es el último responsable de mantener la seguridad de la operación del UAS. Está prohibido el transporte de mercancías peligrosas con el UAS, ni dejar caer o proyectar ningún material u objeto. Categoría abierta, subcategoría A1, condiciones particulares de operación. Además de las condiciones generales descritas para la categoría abierta, en la subcategoría A1 debe cumplirse la siguiente condición. Se permite el vuelo sobre personas no participantes sin infringir la privacidad, la protección de datos de estas personas, excepto para operaciones con UAS de clase C1, con las cuales no se podrá sobrevolar personas no participantes. Nota: se mantiene la prohibición de vuelo sobre concentraciones de personas. Requisitos de los pilotos a distancia. Los pilotos a distancia que quieren volar en la subcategoría A1 de categoría abierta deben estar familiarizados con las instrucciones facilitadas por el fabricante de UAS, completar el curso de formación online A1-A3 y superar el posterior examen online para obtener la prueba de su superación de formación en línea para operadores con UAS de clase C1 y con hasta 500 gramos. Aeronave no tripulada UAS. Los vuelos en la subcategoría A1 de la categoría abierta se podrán realizar con los UAS sin etiqueta de identificación de clase, que cumplan con algunas de las siguientes condiciones. Si es una fabricación propia, tiene que ser un dron menos de 250 gramos y su velocidad de 19 metros por segundo como máximo. Y otro tipo de drones que su peso es inferior de 250 gramos sin etiqueta de identificación, pero esta ley entra en vigor el 1 de enero de año 2024. Si alguien compra dron a partir de esta fecha, debería ya tener las clases puestas identificadoras. Categoría abierta, subcategoría A1, aeronaves no tripuladas UAS.
Los vuelos en la subcategoría 1 de la categoría abierta se podrá realizar con los UAS que cumplan tener etiqueta de identificación clase C0, lo que implica cumplir los siguientes requisitos. Siempre altura de vuelo máximo a 120 metros, después 19 metros por segundo y peso máximo 250 gramos. Categoría abierta, subcategoría A1, aeronaves no tripuladas UAS. Los vuelos en la subcategoría A1 de la categoría abierta se podrá realizar con los UAS que cumplan tener etiqueta de identificación de clase C1, lo que implica cumplir con los siguientes requisitos. Altura máxima 120, el peso máximo del dron hasta 900 gramos y aquí energía de impacto no puede superar a 80 julios. 19 metros por segundo su velocidad. Categoría abierta, subcategoría A2. Condiciones particulares de la operación. Además de las condiciones generales descritas para la categoría abierta, en la subcategoría A2 debe cumplirse la siguiente condición. Se permite el vuelo a una distancia horizontal segura de al menos 30 metros de personas, que podría reducirse hasta un mínimo de 5 metros. Nota: se mantiene la prohibición de vuelo sobre concentraciones de personas. Subcategoría A2. Requisitos de los pilotos a distancia. Los pilotos a distancia que quieren volar en la subcategoría A2 de la categoría abierta deben estar familiarizados con las instrucciones facilitadas por el fabricante de UAS, completar el curso de formación en línea A1, A3 y también aprobar este examen, completar una autoformación práctica y superar un examen de conocimiento teóricos adicional para obtener el certificado de competencia de piloto a distancia. Subcategoría A2. Aeronave no tripulada UAS. Los vuelos con la subcategoría A2 de la categoría abierta se podrán realizar con los UAS que tengan etiqueta de identificación de clase C2 y deben cumplir los siguientes requisitos. Aquí altura máxima, como siempre, 120 metros. Función baja velocidad, 3 metros por segundo. Y el peso de la aeronave no puede superar a los 4 kilos. Subcategoría 3. Condiciones particulares de la operación. Además de las condiciones generales descritas para la categoría abierta, en la subcategoría 3 debe cumplirse las siguientes condiciones. Volar en zona donde se prevé que no se pondrá en peligro a ninguna persona no participante durante toda la duración del vuelo. Volar a una distancia horizontal segura mínima de 150 metros de zonas residenciales, comerciales, industriales y recreativas. Se mantiene la prohibición de vuelo sobre concentraciones de personas. Requisitos de pilotos a distancia. Los pilotos a distancia que quieren volar en la subcategoría A3 de la categoría abierta deben cumplir los mismos requisitos que para la subcategoría A1, es decir, estar familiarizados con las instrucciones y completar el curso de formación A1, A3. Subcategoría A3. Los vuelos en la subcategoría 3 de la categoría abierta se podrá realizar con los UAS que cumplan ser de construcción privada con una masa que no supera los 25 kilogramos o tener una aeronave con un peso inferior de 25 kilogramos sin etiqueta de identificación. Tener etiqueta de identificación de clase C2 que cumpla todos los requisitos que se han definido anteriormente en las aeronaves de la categoría A2. Subcategoría A3. Aeronaves no tripuladas UAS. Los vuelos en la subcategoría A3 de la categoría abierta se podrá realizar con los UAS que cumplan tener etiqueta de identificación de clase C3, altura máxima 120 metros, máxima dimensiones son 3 metros y el peso máximo 25 kilogramos. Subcategoría A3. Aeronaves no tripuladas UAS. Los vuelos en la subcategoría A3 de la categoría abierta se podrán realizar con los UAS que cumplan tener etiqueta de identificación de clase C4,
lo que implica cumplir con los siguientes requisitos. Aquí vemos que no dispone de modo automático de vuelo, excepto asistencia a la estabilización y en caso de pérdida de conexión. El peso no puede superar a los 25 kilos. Aquí tenemos la tabla donde nos pone el tipo de UAS. Si nuestro UAS es de menos de 250 gramos y menos de 500 gramos, podemos volar en subcategoría A1, también subcategoría A2 y A3. El registro de operador es necesario si el UAS en peso de menos de 250 gramos tiene una cámara o un sensor. Está necesario tener registro de operador. Categoría específica. Cuando no se cumplan los requisitos de categoría abierta ni certificada, estaríamos dentro de categoría específica. Dentro de esta categoría existen las siguientes opciones. Se solicitará una autorización operacional y si la operación se ajusta a un escenario estándar, se presentará una declaración responsable. Categoría específica. Las operaciones en categoría específica son aquellas que no se adaptan a los requisitos de la categoría abierta y tampoco entran dentro de la categoría certificada. Las posibilidades de realizar operaciones en esta categoría son lo que vemos en la tabla. Categoría específica. Los pilotos de distancia que quieren operar en la categoría específica, según cada caso, deben tener la siguiente información, lo que se presenta en la tabla. Categoría específica, escenarios estándar. En el caso de España se han publicado dos escenarios estándar nacionales, STS-ES 01 y STS-ES 02, con ligeras variaciones sobre los escenarios estándar europeos que entrarán en aplicación el 1 de enero de año 2024. Categoría certificada. Los requisitos generales para operaciones en categoría certificada están definidas en el Reglamento de Ejecución 2019-947 y son: volar sobre concentraciones de personas con UAS de dimensiones mayor a 3 metros, realizar transporte de personas, transporte de mercancías peligrosas con alto riesgo para terceras personas en caso de accidente. Edad mínima de los operadores. La edad mínima exigible a los operadores de UAS que quieren darse de alta en el registro para volar en España es de 18 años. Edad mínima de pilotos a distancia en España. La edad mínima para los pilotos a distancia que quieren realizar operaciones en categoría específica o categoría abierta es de 16 años. Sin embargo, no se exigirá ninguna edad mínima para los pilotos a distancia cuando operen en subcategoría A1 con UAS de clase C0, que sea un juguete, que operen con UAS de construcción privada con su peso inferior a 250 gramos, operen bajo la supervisión directa de un piloto a distancia con edad de 16 años o superior. Edad mínima de pilotos a distancia en España. La tabla según peso del dron y edad. Registro como operador. ¿Quién debe registrarse como operador de UAS? Un operador de UAS debe registrarse siempre que operen en categoría abierta con cualquier UAS que tenga una masa superior a 250 gramos o esté equipado con un sensor capaz de captar datos personales. ¿Cómo se realiza ese registro del operador? En la caja de descripción os dejaré también este enlace. Información importante sobre el registro como operador. Solo puede estar registrado en el Estado miembro de EASA. AESA expedirá al operador un certificado de registro en el cual se indica un número de registro único. Dicho número debe estar indicado en todos los UAS, propiedad del operador, y mantenerse en privado. El operador deberá registrarse
en el Estado miembro donde reside y en el Estado miembro donde tenga su centro de actividad principal. Las principales responsabilidades de un operador de UAS para volar en categoría abierta son: elaborar medidas de atenuación, designar a un piloto para cada operación, siendo el control intransferible, y garantizar que el piloto tiene la formación adecuada, actualizar el sistema de geoconciencia del UAS cuando sea aplicable en función del lugar de operación. Para operaciones con UAS que tengan etiqueta de identificación de clase, tener una declaración de conformidad. El UAS habrá sido marcado con una etiqueta de identificación de clase fabricante del UAS por el fabricante de UAS. Para operaciones A2 y A3, donde haya personas participantes en la operación, asegurar que estas personas hayan sido informadas de los riesgos. Las principales responsabilidades de piloto de UAS al realizar una operación en categoría abierta son: el piloto debe disponer de la formación necesaria y portar una prueba durante el vuelo. El piloto a distancia es totalmente responsable de la seguridad aérea del vuelo. No podrá volar cerca o en zonas donde se están desarrollando operaciones de emergencia. No volará bajo los efectos de sustancias psicoactivas o alcohol. No se podrá superar la masa del despegue de UAS, ni superar el límite de la masa de la clase del UAS, ni modificar al UAS en contra de lo establecido por el fabricante. El piloto debe respetar en todo momento los límites operacionales definidos en la zona geográfica del UAS, en el lugar previo de la operación. Recuerda, aquí se nos presenta en esa tabla las categorías, las tres que tenemos, pero no nos interesa la categoría abierta, que está compuesta con subcategoría A1, A2 y A3. Condiciones generales de vuelo en categoría abierta. El piloto a distancia volará siempre en modo VLOS, salvo cuando vuele en modo sígueme o si utiliza un observador de la aeronave no tripulada. Como norma general, no se permite el vuelo a altura superior de 120 metros del punto más próximo de la superficie terrestre. En caso de conflicto o encuentro en el aire con otra aeronave tripulada o no tripulada, el piloto a distancia debe actuar lo más rápido posible, alejándose de la otra aeronave y descendiendo hasta aterrizar si fuera necesario. No se permite el sobrevuelo de concentraciones de personas y se debe tratar de mantener una distancia segura con personas no participantes en la operación. El piloto puede ayudarse de un observador de la aeronave no tripulada si lo considera oportuno. En ningún caso, el objetivo del operador es ampliar el rango del vuelo del UAS más allá del alcance visual del piloto. El piloto a distancia siempre es el último responsable de mantener la seguridad en el vuelo. Está prohibido el transporte de mercancías peligrosas en el UAS, ni dejar caer o proyectar ningún material u objeto. Condiciones particulares de vuelo en categoría abierta. En este cuadro se nos muestra subcategoría A1, que está permitido el vuelo con dron de construcción privada, que es menos de 250 gramos. Se permite sobrevuelo de personas no participantes en las operaciones, pero nunca sobre concentraciones de personas, en drones de menos de 250 gramos y clase C0. Y ahora clase C1, que son drones que pesan desde 251 gramos hasta 900. No volar por encima de personas no participantes ni sobre concentraciones de personas. Y aquí se nos exige que familiaricemos con las instrucciones facilitadas por el fabricante del UAS, pero también completar este curso de formación y superar el examen teórico. Operador de UAS. Los operadores deben registrarse
en caso de que vayan a volar en categoría específica y también en categoría abierta, salvo que en esta última use UAS de masa de despegue de menos de 250 gramos y no esté equipado con sensores de captación de datos como cámara o micrófono. Solo podrá estar registrado en un estado miembro y este será el estado de residencia para personas físicas o el estado donde tenga su centro de actividades principal para personas jurídicas. Responsabilidades del piloto a distancia en categoría abierta. El piloto debe tener las competencias necesarias, certificados y portar evidencia. En todo caso, el piloto es el último responsable de la seguridad aérea de la operación. No puede volar cerca o en las zonas donde haya operaciones de emergencia. No puede volar bajo sustancias de drogas o alcohol. No podrá superar la masa de despegue del UAS ni modificar al UAS. Debe respetar en todo modo los límites operacionales establecidos en cada zona. Cada vez estamos más cerca de usar nuestro dron para volar y captar estas imágenes tan espectaculares como vemos ahora. Hemos ya leído esas 48 páginas y ahora intentaré prepararos también la parte 2 y parte 3 de este curso. Si te ha gustado el vídeo y quieres apoyarme, dame tu like y suscríbete.